Pero sí Creo que quiero algo que... comentar una cosa más, el método científico. Ese era mi punto, ¿ok? Y tiene que ver con la discusión que se quedó en una cuestión demasiado exacerbada, Yo sobre traje mi todo de mi guante, yo traje mi parte, guante. y yo pido disculpas si me apasioné demasiado, pero tiene que ver, de verdad, con un problema, que es que tú no puedes, pienso yo, uno no puede agarrar y utilizar el término ciencia en lugar del término disciplina o del término rigurosidad. Porque entonces vamos a terminar con la ciencia de la cocina, la ciencia de las metras y la ciencia de lo que sea. Eso es absurdo. El método científico es un método que trata de observar el mundo natural, que incluye al hombre, por cierto, y no me digan que no incluye las ciencias sociales. Es diferente. Los incluye a ambos. El mundo natural está el hombre, ¿verdad? No es una cosa que está fuera del mundo natural. Pero el método científico, ¿qué hace? Primero, aprende hechos acerca de la naturaleza, de cómo se comporta, etcétera, etcétera. Dos, dados esos hechos, propone un modelo. Y en el caso de la física, el modelo suele ser matemático, pero no en el caso de la biología, por cierto. Pero no en el caso de la biología. exige la biología matemática. Una gran teoría de la biología con mucho éxito, que no es matemática, es la teoría de la evolución. Ah, que tú la puedas matematizar después a lo mejor. Pero es uno de los ejemplos que, por ejemplo, este tipo que habla sobre God a Mathematician, etcétera, que alguien dijo que no le gustaba porque hablaba de God, pero eso es un título para llamar la atención. ¿Ok? Eso no, el tipo no está diciendo que Dios nada. O sea, es el misma, O sea, la dice que la misma. editorial por marketing le puso ese título. Claro, igual hizo Stephen Hawking cuando hizo, Dios hizo los números naturales Ya, y sí, lo sí. demás lo hizo Las el hombre, editoriales etcétera. buscan vender. Ya. Exacto, eso, no, Es el equivalente a es cuando una en YouTube, metáfora, es cuando es en una, YouTube ponen un título que ahora lo claro, llaman Electrónico. clickbait, ¿no? Como a un sí, anzuelo para que hagas clic. Es para el, que hagas clic, pero no tiene que ver con, es decir, el ya. tipo no está hablando. Entonces, pero mi Electrónico. punto es que para mi amigo Jorge, que están haciendo cosas de clasificación de la ciencia y tal, no estoy de acuerdo con la metodología que él expresó que estaban usando, con esas categorías que usó para decir que era ciencia. Porque si no es experimental, no lo es. Y por eso yo decía que muchas veces los cosmólogos son matemáticos disfrazados de físicos. Porque tú eres, cuando tú eres un cosmólogo, tú te estás basando en unas observaciones. Pero cuando tú dices que, bueno, y asumes que es cierto, que, por ejemplo, hay multiversos, tú estás haciendo metafísica, no física. ¿Ok? Claro. Cuando tú hablas del multiverso, ya no estás haciendo física, ya estás haciendo metafísica, que está de lo mejor, que está aceptado, pero hasta que no se encuentren metodologías experimentales que lo están tratando de hacer para ver si es posible que esa especulación que en este momento existe en el mundo de la física sea una explicación para el problema, que es el problema que tienen los físicos, no las personas que escriben ciencia ficción, que es el problema de, que no es un problema, creo yo, pero bueno, algunos físicos creen que sí, que es el problema de la exactitud de las constantes del universo, de la precisión de las constantes del universo, que entonces para algunos es, coño, pero si, ¿por qué son tan constantes? ¿Por qué no hay otras? Entonces, bueno, alguien dijo, bueno, pueden haber otras. ¿Cómo? En otro universo hay otro universo que tiene otras. Eso es una posibilidad. Pero en todo caso, esa hasta que no hayan formulaciones experimentales, sigue siendo una aproximación metafísica de la física al problema. No es otra cosa, con todo respeto. Bueno, ya que estamos en esto, bueno, dale, Jorge. Yo pensé que me iba a prohibir y que entonces yo dije, no, ya me guardo la respuesta. No, 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 ahora en caliente. No, En todo caliente. lo Ah, no. contrario, Jorge. Solamente te muestro mi No, 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 desacuerdo no, no. con esa Yo estoy de clasificación acuerdo que con. hicieron ustedes y a lo mejor, que no lo sé, estoy de acuerdo con Ignacio Iribarren. No lo No sé, sé qué pero Ok, sé que dijo clasificación, no sé Ignacio. qué clasificación está exacto, hablando. aclara No sé de qué cuál Tú clasificación está clasificación, dijiste, de cuál. hablando. tú dijiste que las ciencias tenían tres o cuatro características y las nombraste. Creo que eran tres, Sí. eran formales, naturales y sociales, creo que así dijo. No, él hizo otra cosa, dijo otra cosa, pero no Y, mencionó la naturaleza experimental.
entre Ah, esas perdón, cosas que entonces, tú. entonces, bueno, aquí hay que aclarar. Yo estaba pensando Pero que tú te lo referías. tienes grabado, así que Ya, bueno, no, pero pensé que te referías No, no, a no, esa calma, 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 clasificación calma, calma. de entre ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. no, no, pero es Eh, que, perdón, ah, que el que diga que las ciencias sociales no son formales, o sea, esa es una vieja diatriba inventada por alguien estúpido en su momento. Claro que no es estúpido, pero por supuesto que es una diatriba absurda, porque querer decir que, entonces tendrías que decir lo mismo en la biología, si por ejemplo tendrías que decir lo mismo en la teoría de la evolución, si tú quieres. O sea, el hecho de que el objeto de tu estudio no sea tan tangible como lo es, por ejemplo, que no lo es el mundo físico, porque tú me vas a decir a mí que tú puedes tocar el espacio interestelar. O sea, tú me puedes decir que tú puedes agarrar y ver el espacio entre los átomos cuánticos, ¿no? Tú lo infieres con experimentos, con cosas. ¿Por qué tú dices que el átomo es fundamentalmente vacío? ¿Cómo se descubrió eso? Bueno, porque los tipos empezaron a bombardear a los átomos con partículas y entonces las partículas pasaban chucutu, unas sí y otras no y otras se desviaban. Entonces, coño, pero el átomo fundamentalmente es una cosa que sí, tendrá un centro medio sólido y tendrá particulitas por allí regadas de alguna manera, pero en buena medida es vacío. Pero no es que alguien lo ha visto así, coño, para decir, ah, míralo, ahí está, ¿verdad? Lo inferimos de los experimentos precisamente. Y a eso es a lo que me refiero. La matemática no es así. La matemática es como un juego de ajedrez. Y me gusta ese símil mucho. Usted pone las reglas del ajedrez y después el juego se desarrolla. Hay miles de ok, posibilidades y combinaciones. perdón, pero entonces tú estás diciendo que solamente se hace matemática después de que finicen los axiomas. No, la gente empezó a hacer matemáticas No, sin no, hablar no, de axioma. no, bueno, es que La gente si, empezó a contar sin hablar ok, de ya axioma. va. Si vamos a hablar de lo que hacía la gente en la antigüedad la palabra ciencia no existía, todo era filosofía, o sea, no se ponían a distinguir. No, lo que te estoy diciendo es que la matemática, y ahora mucho más después del teorema de Gödel, mucho más, la matemática se basa cualquier cualquier teoría matemática, la que tú quieras, tiene una axiomática. Una vez que es axiomática, una vez que es axiomática, Está está definida. definida, Es como un juego ¿verdad? de ajedrez. Entonces se producen los descubrimientos. Pero los Ok, descubrimientos no son porque ahí están los objetos. pero Ahí lo que está yo el te cubo. pregunto, Ahí está el Yo te cubo. pregunto, Emiro, te pregunto, Pregúntame. la labor de la persona que llega a la definición de los axiomas, ¿Sí? eso no es hacer matemáticas. Claro. Y es hacer lógica. Pero entonces, el romperse la cabeza, ¿qué axiomas voy a tener? Y por la motivación que sea, Ajá. porque puede ser Pero eso no porque motivación. tiene que ser ciencia. O sea, mi problema es que eso no es una ciencia. Eso es todo. Más nada. Mi Bueno, problema, cosa ok, que yo antes creía, cosa que antes yo decía y defendía, y hoy en día no. Hoy en día estoy convencido, como algunas personas lo estuvieron y ahora los Te comprendo permitieron, te en mi permitieron. departamento, que la matemática es una disciplina súper, es más, la matemática es un lenguaje muy sofisticado, inventado por los seres humanos para intentar comprender el universo y para poder bueno, resolver problemas pero prácticos. entonces, si lo Entonces es estás un diciendo, producto de la evolución, es un producto de la evolución. O sea, de no es acuerdo, que la ok, matemática está por allí. Eso no bueno, existe. ok, a mí la verdad que el tema de si la matemática es ciencia o no, me parece una discusión estéril. Bueno, Eh, está bien, pero hay gente que no le No, no, parece. no, De no, yo no hecho, creo que los es estéril. filósofos se han ocupado Yo, mucho de o yo eso. sea, creo que no es estéril. Yo creo que es un problema con hay conceptos importantes ok, que no se dale, están Jorge. manejando. Claro, yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo no creo que es un problema estéril. Lamento que lo No, piensen así. Y no, yo porque estoy dispuesto a no volverlo a mencionar. porque es una cuestión de definición. Eh, No, eh, no. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Sí, Jorge? Que sí, estoy de simplemente es una acuerdo que es cuestión de una cuestión de definición. definición, pero no es estéril. No es estéril. ok, Las dale, cuestiones Jorge. semánticas no son estériles. Ok, Son No. la dale, base de la Jorge. comunicación efectiva. Ok, Es entonces, correcto, es un problema de definición. Es decir, ok. todo depende de lo que defines tu naturaleza. Si tú defines naturaleza de una manera, o sea que por eso es que las definiciones pasan a ser algo complementario y en el mismo nivel que los axiomas.
O sea, no solamente son los axiomas, también son las definiciones. Claro, 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 las claro. consecuencias. La definición es una forma de establecer unas bases fundamentales de ese tú eres juego. una persona con mucho más conocimiento que yo por la naturaleza de tu trabajo. No, no, estoy hablando en serio. Por la naturaleza de tu trabajo, digamos, de la naturaleza de las axiomáticas. ¿Ok? Porque ustedes los que trabajan en lenguaje en computación Lo que son está detrás personas que conocen mucho el tema. no me saque de juego. No es mi intención. No, para allá no tengo ninguna. Te No me estoy saque de diciendo juego. algo cierto. O sea, si tú me dices a Yo mí. quiero estar en igualdad de condiciones, no es porque yo Pero tengo ya más va, conocimiento. pero no estamos, Jorge. Mira, Tú me llevas una mira, morena a mí, perdóname, Jorge, tú me llevas a mí una en morena. años. Una morena, no dije años. Yo ya tenía el doctorado cuando tú estabas entrando, yo ya tenía el doctorado cuando tú estabas inscribiéndote en la universidad. Exactamente. Pero mira, el punto es el siguiente, y es facilito. El punto es que la matemática es deductiva y las ciencias naturales son inductivas. El pensamiento en general es inductivo. El ser humano no tenía deducciones. El ser humano cuando empezó a razonar sin que existiera la lógica, porque una cosa es lo que la gente hace y después cuando realmente organiza el conocimiento dentro de una estructura, dentro de una disciplina. ¿Me explico? O sea, el ser humano computaba, por ejemplo, vamos a poner un término de computación. El ser humano, el primer ser humano, el Homo, el 300.000 años antes de Cristo, cuando el tipo se dio cuenta de que había una luz que salía por un lado en la mañana y se ocultaba por la tarde y el día siguiente volvía a salir y el otro volver y el tal, el tipo dijo, oye, qué cómodo, a partir de ese momento voy a usar eso como un instrumento para computar los días. Y empezó a computar los días. O sea que el primer computador que existió en la naturaleza, primero tenía que existir una conciencia. Y por eso hablo del humano. Porque realmente los animales estaban antes, pero no tenían el nivel de conciencia para poder saber que eso era útil para pero poder hay animales que cuentan. inducción. Hay animales que cuentan. No, pero hacía inducción. Ya va, él no está diciendo lo contrario, Gustavo. Por eso le subrayo que hay una gran cantidad de seres vivos que hacían inducción. Y yo les recomendé un libro, que no sé si lo llegaron a leer, creo que no lo sé, que precisamente habla de este tema cuando trata de entender el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y pone como ejemplo a los platelmintos que hacen inducción. Sí, señor. Es que lo que te acabo de decir. Ahora, por eso estoy de acuerdo con Jorge. Jorge. De hecho, Jorge es muy inductivo. Ahora, Jorge, lo que acabas de decir, de que la matemática es deductiva, yo estoy de acuerdo en que la mayor parte del tiempo se hace deducción. Pero si te fijas en los que inventaron los axiomas. No, eso no es fácil, eso no hubo tanta gente. Eso fue una persona que se llama Aristóteles que inventó eso. No. O sea, el inventar axiomas, tú dirías que es algo deductivo. No, eso es inductivo. Entonces, pero entonces vuelvo a preguntar lo que mismo le pregunté a Almiro. Los que inventan los axiomas no hacen matemáticas cuando están haciendo eso. Para no mí, están haciendo deducciones, aplican creatividad y es inducción. Eso se llama lógica de reversa. Eso se llama lógica de reversa. Y en este momento está muy, entre paréntesis, yo tengo un tesista de doctorado que está trabajando en lógica de reversa. O sea que yo estoy al tanto de todas esas cosas. Y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en que cuando tú dices que la matemática es deductiva, que el 99% o más, 99, no sé cuánto por ciento, o sea, pero no es el 100% del tiempo. O sea, hay unos cuantos que se ponen a inventar. La matemática en sí, por definición ya, el matemático es deductivo. Claro. Es deductivo. Entonces lo que pasa es que realmente no necesariamente los matemáticos solamente hacen matemática deductiva. Los matemáticos también hacen matemática inductiva. ¿Me explico? Entonces, si defines matemáticas, lo que se hace después después de que tienes los axiomas y las definiciones, ya, vale. Entonces, cuando tú tienes los axiomas y definiciones, estás en el juego de ajedrez. Muy bien, perfecto, ese es el modelo. El juego de ajedrez, no es más nada, que tienes un conjunto de reglas.
Pero Mentico, hay alguien que tiene que inventar el juego de ajedrez, ¿ok? Claro, Entonces, pero cuando tú fíjate, inventas es muy ajedrez, interesante, no se hace pero con es muy otro juego. interesante la reflexión de Gustavo y la tuya, porque, en efecto, fíjate, por ejemplo, que creo que es un poco lo que dice Penrose, que ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con la posición de Penrose, pero tampoco es que el tipo es un bruto, y Ya, él dice cosas muy importantes. Por ya va, ejemplo, pero esto es en cuando él habla de los griegos, ok, el dime. video que pasé esta semana, estás refiriéndote. Sí, estoy refiriéndome al video que él habla de los griegos, sí. Ok, vale, vale, vale. Ok, cuando él dice que los griegos probablemente no sabían que estaban haciendo física, pero realmente lo que él quiere decir es lo siguiente: el mundo para ellos era igual a la geometría euclidiana, ¿ok? A pesar de que ellos descubrieron, por ejemplo, porque eso me llama la atención, lo he pensado, a pesar de que ellos descubrieron que la Tierra era redonda y hicieron cálculos, nunca se les ocurrió la idea de hacer una geometría esférica. Esférica, es raro, ¿no? Es No, muy no, no es curioso. raro. ¿Cómo que no es raro? Es No, bonito. no es raro porque tú no vas a ver esa esfera si no estás en un plano, o sea, y En un Claro. espacio tridimensional euclidiano. fíjate todos los siglos que se tomó hacer una geometría esférica. O sea, no es raro. Entonces lo que te está diciendo Penrose es que entonces cuando ellos hicieron la geometría, ellos primero no hicieron los axiomas. El gran mérito de los griegos, de la matemática griega, es que, porque recuérdate, por ejemplo, el teorema de Pitágoras existía mucho antes que Pitágoras, pero el gran mérito de los griegos es que precisamente comenzaron con el tema de la axiomática y del uso de la lógica para hacer deducciones y todo el tema del desarrollo de la lógica, de los silogismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso posibilitó un desarrollo diferente de la matemática. Y eso no quiere decir que los chinos no seguían haciendo matemáticas sin usar una axiomática. Claro que la seguían haciendo, pero la aproximación de ellos era más empírica, era resolver problemas, lo que los inspira. Cuando el gran salto está en donde tú dejas de hacer una teoría para resolver un problema concreto y haces una teoría porque te da la gana, porque, cónchale, son las consecuencias de una axiomática. Ahora, Ese es el gran salto. sí, sí, el gran Ese para salto mí es es el gran el salto. sistema axiomático que expresado en los elementos de Euclides. O sea, es un hito de la historia intelectual humana, creo que Arrechísimo. indiscutible. Epa, O que sea, no fue Euclides, que no no, fue no, Euclides. él recabó todo, Él recaudó recabó de un todo montón de eso, todo. Sí, sí, sí. De pero es un acuerdo, de gran acuerdo. Pero trabajo. bueno, pero es Es un gran conocido como trabajo. Un los punto, elementos de un punto, Euclides. un punto, un Y es punto, un punto, algo. un punto, un punto. Un punto. Euclides es un poquito posterior a Aristóteles. Sí. ¿Ok? Sí, un Entonces, par de siglos, sí. Euclides tomó como tal cual como ustedes la están diciendo, toda la información de todos los Y la conceptos de condensó. geometría que se habían desarrollado antes, en particular Eudoxo. Eudoxus era uno de los que había hecho un gran volumen. Una buena parte del contenido de los Sí. elementos son de Eudoxio. Son Eudoxio, dudosos. como se llama, Eudoxus Sí. en latín. Ok. El punto es que Eudoxo fue, él sí conoce, él fue el que recapituló los teoremas, pero quien hizo la acción, quien formuló el concepto de axioma fue Aristóteles. Y Los primeros entonces principios. Euclides tomó todo ese cúmulo de conocimiento que habían desarrollado los pitagóricos, básicamente, ¿verdad? Y eso los puso en el esquema axiomático. Y Bueno, entonces Aristóteles él los emplea llamaba primeros principios, ¿no? el ahora principio. Entonces, realmente el primer autor que hace uso del sistema axiomático que se le ocurrió, que le pareció a Aristóteles que era el correcto, ¿verdad? Pero él no hizo ningún sistema axiomático. Aristóteles puso, bueno, su silogismo, pero no seguían el mecanismo axiomático. La teoría del silogismo, que es la lógica de él, sigue unas reglas y una serie de cosas, pero no es el esquema Pero axiomático. no, no Pero él un fue el que edificio, no un edificio No. de teoremas, o sea, es, lo de Euclides ese es una edificio cosa, teorema lo hicieron en el medioevo, lo hicieron Claro. los medievales, ok, Sí. cuando desarrollaron ya los mecanismos o- de los poemas y tal, no sé qué historia y tal, ok, de manejar pero los silogismos. un detalle que quería comentar.
aquí en el club también comentamos, o sea, es curioso Ya, que a Lionel pesar quiere de hablar la hace rato, geometría, Lionel quiere hablar hace rato. a pesar de que la Tiene un hambre de geometría hablar, no lo dejamos. la axiomatizaron, es muy curioso que ellos no tenían la abstracción con los números, ¿no? Comentamos hace un tiempo que para ellos no podían, ellos no pensaban en términos de 2 más 3, ellos hablaban de 2, no sé qué nombre tenían sus unidades de medida, pero no se llamaban metro, obviamente, pero ellos tenían que hablar de 2, o sea, 2 manzanas más 3 manzanas tenía sentido para ellos, 5 manzanas, pero ellos no tenían el sentido de 2 más 3. Bueno, o En ellos, abstracto bueno, no. en los No. euclides, ellos eh, eh, usaban las figuras geométricas para teoría de números, para cosas de teoría de Porque números, tenían ¿no? mucha influencia del pensamiento que existía en ese momento de Tales y de todo lo que venía antes, que era un Claro, pensamiento físico, físico. físico. Sí, 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 Claro, sí, Ellos se llamaban los así es. físicos. Déjame decirte, cuando se habla de físico, física viene de fisis, naturaleza. fisis viene fío, y fío es engendrar. Entonces, para ellos, la naturaleza era la que engendraba. Y el problema, la razón fundamental es que ellos dijeron, no, las cosas no las hicieron los dioses, sino son Exacto. productos de la naturaleza. Y la Ese naturaleza es el era gran salto fío, de mi salían amigo. del fío. Y Ese es entonces, el gran salto de mi amigo, del alumno de Tales, el exact, que a ti no te gusta tanto, exact, Anaximandro. exactamente, ¿no? Anaximandro. Ese es el gran Sí, salto de Anaximandro, Anaximandro. claro, era El el primer principal discípulo. científico. El principal, magnífico, el primer científico, o sea, él hizo Claro, ciencia, él pero no hizo era ciencia, ciencia. sí, Así pero es, esa era el método ¿viste? científico, no sé, ajá, No. okey. bueno, Jorge, si Ya va- va, un momento, un momento, un ¿cuál es momento. el debate? Yo No, necesito no, movilizar un café, mi el amor. debate, perdón, Esta yo no gente quiero está que Leonel se demasiado quede callado, por favor, impertinente. Leonel, Ajá. habla, Buenos días. di lo que Buenos días. buenos Perdón, días. Lionel, que no te hemos dejado hablar, discúlpanos. Entré tarde, pero bueno. Tengo varias cosas así sueltas, pero la primera de ellas es la siguiente. La Dime, analogía amor. entre la matemática y el ajedrez, para mí, se cae cuando después que tú haces todos los axiomas, te encuentras con las paradojas, porque en el ajedrez no vas a encontrar paradojas, vas a encontrar en todo caso un mejor jugador que tú, pero no hay el reto intelectual sobre el propio matemático que se plantea una analogía mucho más compleja que es esta. Si yo tengo Pitágoras que digo que x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, siendo los lados del triángulo rectángulo, y pretendo, como pretendió Fermat, decir, bueno, entonces yo puedo decir que x a la n más y a la n igual a z a la n, y eso quedó por 300 años en el aire hasta que alguien lo hizo hace como 15 años, lo demostró. Eso es matemática con enigmas, porque la matemática sin enigmas no tiene vida. Entonces, en el ajedrez no. En el ajedrez el único enigma es que yo le voy a ganar al otro, el otro me va a ganar a mí, puede ser que no. Y se presenta la gran paradoja, que es la máquina que le ganó al hombre cuando la Deep Blue, la Deep Throat, le ganó a Kasparov. Y entonces se dijo, la máquina le ganó al hombre. No, varios hombres más una máquina le ganaron a un solo hombre, que fue lo que ocurrió. Había detrás de la máquina, había matemáticos, programadores lógicos apoyando y generando sobre la marcha respuestas al genio de Kasparov, que era el hombre que estaba. Entonces, Pero la jugada del ajedrez, la analogía, perdón, entre ajedrez y matemáticas, no me resulta fácil de tragar. Bueno, es limitada. Por supuesto que perdón. el ajedrez es finito. O sea, Ajá, ese es el punto. Es decir, es enorme, enorme el número de posibilidades, tantos como átomos en el universo, qué sé yo, pero es finito. O sea, y esa es la gran diferencia. cuando O Emiro sea, la dice que es analogía como el tiene su ajedrez, limitación. es que las transformaciones son tan rigurosas como las reglas del juego del ajedrez. Pero no Sí. quiere decir que el ajedrez y la matemática es lo mismo, porque el ajedrez es finito. ¿Ok? Entonces, en el finito ya se resuelve. En la matemática es infinita. Cuando tú tratas de proyectar al infinito cosas que no son proyectables, pasa lo que está diciendo Leonel.
que realmente surgen las paradojas y las contradicciones. Y se demuestra, es cuando surgen las paradojas que demuestran el teorema de Gödel, que dice que la aritmética es incompleta, que no hay un mecanismo para poder demostrar todos los teoremas de la aritmética, porque debe haber al menos algún teorema que no se puede demostrar, que Turing dijo que es el problema de la paradoja. Indecidible o inconsistente. Ahora, punto. El segundo punto es, y me quedo con eso tranquilo, el primer hombre que observó que el sol salía por un lado, alumbraba durante el día y se iba por la noche, observó primero y luego dedujo para poder computar. Es decir, que eso no está separado. A donde estoy apuntando es que tú no puedes cortar por aquí el hecho de que el hombre está permanentemente, como tú dijiste también, que la matemática es deductiva e inductiva también. No son separables, según la necesidad que tengas de crear. La matemática, eso lo dije que también, me dije que era esencialmente deductiva la matemática, pero también es inductiva. De hecho, la forma de manejar el infinito es por inducción, pero entonces no es una inducción igual que la inducción humana, sino es una inducción matemática. ¿Te das cuenta? Entonces sigue unos mecanismos lógicos para garantizar que se cubre la totalidad, que es el principio de inducción, que inducción de matemática. Me explico, basado en una propiedad de los números naturales que se basan en la axiomatización que hizo Peano de los números naturales. Axiomatización que es la base de la inconsistencia de la aritmética, porque justamente es con la lógica de segundo grado que se maneja el axioma de inducción que realmente él te presenta la trampa para meterte en la paradoja. Y ahí es donde se revienta la matemática. Entonces, fuera de la aritmética. Pero sigue funcionando, se revienta, pero sigue funcionando. Bueno, no, pero es que se revienta porque está llevándolo al infinito. Para efectos normales, igual corre con el mundo físico. Es decir, ahí es donde entra el paralelo entre el mundo físico y el mundo lógico. Es decir, el mundo formal también tiene sus problemas. ¿Te das cuenta? Es decir, es riguroso el procedimiento, es inductivo, pero realmente cuando llegan las condiciones extremas de la razón, se producen las paradojas que hacen el efecto de algo que no es posible. Ok. Jorge, entonces, si quieres dar tu opinión acerca de si la matemática es ciencia. El punto es lo que es ciencia. El problema es que es ciencia. Es más que es el método científico. Ese es para mí el punto. Ajá, cuando la gente tú hablaste del método científico. Claro, del método científico, porque por eso empecé mi discurso diciendo, cuando la gente extrapola el método científico y quiere llamar ciencia al conocimiento organizado, yo creo que se comete un disparate. Pero es que, óyeme. Ahora, pero yo tengo todos los ingredientes. Un detalle. Okay, dale. Produce un error, porque entonces allí todo es ciencia. Entonces aparecen las ciencias culinarias y otras tantas ciencias. No. Óyeme. El punto central es no solamente el aspecto de tú dices que las ciencias culinarias no son una ciencia. Bueno, déjale hablar a Jorge. No es una ciencia científica. No son. No es una ciencia científica, no es un arte, chico. Una cosa es el arte y otra cosa es la ciencia. No hay que confundirlo uno con el otro. ¿Te das cuenta? Entonces, la cocina es un arte. Es un arte. Y eso es tecnología. Bueno, volvamos al punto. Es que este es un punto, pero muy central que yo quisiera aclarar. Es sobre la noción de inducción, deducción, no las nociones, y sobre el tema de lo que es ciencia, básicamente. El tema de se me olvidó lo que iba a decir. Ibas por el tema de que yo dije método científico y entonces gracias. No te preocupes. Es que cuando surge la matemática es tecnología, porque la matemática surge con las ciertas cualidades de los triángulos. Entonces a ellos les interesa eso no por la ciencia en sí, sino por la utilidad que tenían, por ejemplo, para medir la agronomía y medir las áreas y no sé qué historia. Y luego la contabilidad. Sale para resolver problemas de medición allí. ¿Okay? Y luego la contabilidad, ¿no? No, es la aritmética. La aritmética surge de la contabilidad.
Acuérdate que las cuatro, el quadrivium, lo que después en el medioevo se llamó el quadrivium, pero que eran las ciencias fundamentales que manejaban la escuela pitagórica en Crotona, eran 4 áreas de actividades fundamentales, que eran la logística, que es lo que nosotros llamamos aritmética, que básicamente era un problema de manejar la contabilidad, formalizar las cosas que existían con el manejo de los números en contabilidad. Estaba la geometría, que era para la agronomía, para hacer las medidas, ¿cómo es que se llama? Medir la tierra, medir la tierra. Agrimensura, ¿no? el agro. El nombre viene de ahí, ¿no? Geometría, medir la tierra. Correcto, pero no la tierra del globo terrestre, sino los terrenos. La tierrita inmediata, la tierra inmediata. La tierra inmediata, ¿ok? El siguiente era la astronomía. ¿Y por qué la astronomía? Porque resulta, Miro, eso resulta que cuando realmente Pitágoras quiso aprender, se fue donde la gente que sabía, y eso eran los milesios. Y cuando llegó allá, por supuesto, el gran patriarca era Tales, que vivía todavía, sí. Pero realmente había un chamo, discípulo de Tales, que era Anaximandro. ¿Te das cuenta? Y pana Anaximandro, respeto. Era un chamo, que entre paréntesis eran 2 chamos, uno era Anaximandro y el otro Anaxímenes. Lo que pasa es que Anaxímenes era más joven que Anaximandro. Cuando muere Tales, el que toma el liderato de la escuela es Anaximandro, ¿verdad? Y Anaxímenes pasa a ser su alumno, pero entonces, o sea, por eso es que tanto Anaxímenes como Anaximandro, como Pitágoras, ellos fueron todos alumnos de Tales de Mileto. Todos fueron alumnos de Tales de Mileto. En cuanto a la utilidad práctica de la astronomía, tenía que ver con los ciclos de la tierra, o sea, de la agricultura, ¿no? De el cultivo, la siembra, el cultivo, la cosecha. Pero la astronomía iba más allá de eso. Pero inicialmente era climática. Los indios y los antiguos manejaban mucho la astrología. No es la astronomía. ¿Ah? Era la astrología, que no es la astronomía. Que no es la astronomía, correcto. Es bueno, decir, la astronomía se desarrolla mucho después, pero Anaximandro por eso es el primero que empieza a tratar de poner orden en ese rollo. Y ahí es cuando viene entonces la idea de Pitágoras incorpora la astronomía como la cuarta disciplina. Y lo que todos ellos eran... esa era la tercera, dijiste 3 hasta ahora. No. La armonía, pero la gente dice la música, pero no era tanto la música, sino la armonía, porque fíjate tú que Pitágoras había la armonía de las estrellas. Él veía que había armonía en el funcionamiento de los astros y había una armonía. Entonces el concepto de armonía, claro, también existía en las vibraciones. ¿Te das cuenta? Él todavía no tenía idea de la teoría de cuerdas, pero sí sabía de las vibraciones y las proporciones, sobre todo las proporciones. Eso es importantísimo, porque ellos no tenían números enteros ni racionales, para ellos no existía eso, sino sencillamente existían lo que nosotros llamamos números naturales, que eran objetos con ciertas figuras que tenían una cantidad regular de caras. ¿Te das cuenta? Que eran los objetos, los sólidos platónicos, por ejemplo. Lo que después se llamaron los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos. Bueno, el tema de inducción al infinito, eso es posterior. Ellos odiaban el infinito. Odiaban. La paradoja de Zenón, precisamente. Pero Zenón es después. Zenón es discípulo de Parménides. Hijo de Parménides. ¿Te das cuenta? Zenón es discípulo de Parménides, el cual es discípulo de unos pitagóricos. Es mucho después de Pitágoras, pero es discípulo de unos pitagóricos. Entonces Parménides lleva el concepto del ser, y entonces ahí surge, te olvidas de todo lo que es, te olvidas de todo lo que es el ser es esférico y perfecto, decía Parménides. Para él, lo perfecto era la esfera era perfecta. La esfera del ser. Pero él decía en su poema, el ser es esférico y perfecto. Exacto. La diosa. Lo decía el poema de Parménides. Búscate el poema de Parménides. La diosa decía que el ser es perfecto, redondo y eterno. Y eterno. Mira lo que estoy trabajando ahorita. Qué bonito. Yo a Parménides me lo leí por contrario, Parménides no me lo hizo.
Mira, lo que yo Entonces, recuerdo de Heráclito, Parménides lo leí cuando tenía Ok, 17, 18 años, que era ok, cuando Jorge, estaba Jorge. Entonces, con ¿cuál el es tu poema de Parménides. argumento, tu contraargumento No, no, al no, no, no. El la concepto matemática es es que ciencia, ¿no? ya va. La matemática deductivo, inventó el esquema de inducción matemática. Y entonces tenía un mecanismo formal de llevar el conocimiento a través de la inducción matemática cuando generalizaba. Pero entonces Ya, Aristóteles había perdón, dicho que perdón, toda la quién generalización. inventó la inducción matemática? Peano, Yo pensaba que era No, Peano. no. La No, inducción fue no, antes. matemática, Kronecker. alguien, fue un árabe por ahí. Fue el primero que usó inducción matemática. Peano lo usó. Peano usó la inducción Para la matemática, definición, para pero la acción realmente el matemática. concepto fue inventado por unos árabes que ahorita en este momento, al Ghazali, al Pedo, al Ok. Fatari, algo de eso. Al Yo Juarismi, ahorita al no, Juarismi. no fue No, algoritmo. Fue otro tipo que Bueno, yo lo consigo, yo lo tengo registrado, pero ahorita no me recuerdo. Pero lo que sí te quiero decir es, definitivamente Peano es el que la trae y le Nuestro da papá. el vigor que viene después y sobre todo con la axiomática. Porque porque Peano lo que hizo fue, él hace la él la rigorización. axiomatizó, Sí, exactamente. él la De hecho, axiomatiza. él axiomatiza eso y dicen que esa idea de él dijo que no, que era de King. Y resulta que no era de King, sino que de King la había tomado de Grassmann. Y Grassmann la había tomado de unos árabes. O sea que realmente eso yo le he seguido el wow. camino a eso de la historia de donde La con la inducción. genealogía. La genealogía del concepto de inducción. Pero ok, antes de eso, o sea, antes de Peano, quiero decir, pero mucho después De Pitágoras. del medioevo, Sí. viene entonces Galileo, y antes de Galileo fue Copérnico, por Copérnico. supuesto, y habían otros. No, el tipo que es clave, se llama Francis Bacon. Sí, El hombre, el Francisco. culpable de toda esta historia, el culpable de este pleito entre tú y yo, se llama Francis Bacon. Yo no Ese es tengo el ningún culpable. pleito contigo. CDM. Mira, Es Francis Bacon. ¿Por qué? Porque Francis Bacon viene y dice, no, vamos a separar la filosofía y vamos a separar lo que es la filosofía natural de la filosofía moral. ¿Te das cuenta? Pero antes era filosofía. Antes de filosofía, todo esto que hacíamos nosotros, no existía en la ciencia, no existía nada, todo eso era filosofía. Por eso es que la gente cuando tú dices filosofía piensa que es contra la ciencia. No, la filosofía era lo que agrupaba el pensamiento, incluyendo el científico, que existía antes de eso. Entonces, cuando viene Bacon, dice, lo que pasa es que es filosofía natural, y cuando dice la filosofía natural, él dice, lo que pasa es que en la filosofía moral, él habla de la moral que era del espíritu y de otras cosas donde estaba la razón. Entonces el racionalismo no estaba en la línea de él. O sea que Bacon es el padre del empiricismo moderno. ¿Ok? En contraposición con Descartes, que fue el padre del racionalismo moderno. Y esas eran las dos posiciones. ¿Ok? las dos patas. Las dos patas, exacto, las dos patas del pensamiento que derivan de Aristóteles y Platón, porque en cierta forma Claro, el claro, patriarca del racionalismo es Platón es Platón. y la teoría de las ideas, y el patriarca del El materialismo empiricismo empiricista es es Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, por cierto. Sí, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. En cambio, por el así. otro lado eran Platón y San Agustín, porque en el medioevo también hubo las dos posiciones, la de San Agustín y la que era Agustino, y el otro que era Dominico, o Dominico, no, era Pero en benedictino o algo fondo uno así. era platónico y el otro era aristotélico. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese esquema, ¿qué pasó? Bueno, Que puse ajá, la ahí está. pantalla porque siempre comentan que Platón está señalando hacia arriba porque está señalando hacia el mundo de las Ah, ideas, muy bien. mientras que Aristóteles tiene la mano así hacia abajo, como Lo que dice es aguántate, Ponte en la aguántate. tierra. sí, Ponte sí. en la tierra, le está Aguántate. diciendo Platón. Aterriza. Aguántate. Ok, ¿Qué Bueno, ahí tan es pero donde el quiero arte, cerrar mi idea. Ok, Quiero cerrar mi idea. por favor, El que me punto interesa. es que entonces Bacon y su grupo
Bien, quiere en la darle... pintura representan los cuatro, ok, que los colores de la ropa dice, este es el agua y la tierra y este es el aire y el fuego, eh, que son, el aire y el fuego son más que se van para arriba y el Volátiles. agua y la tierra se van para abajo. Bueno, Rafael. Por sí, favor, sí. termina la idea antes de que se te olvide. Sí, ya es que ya se me olvidó. No, la Sí. idea es Eh, que para ellos el problema básico es que la matemática tenía la inducción matemática y con eso estaba haciendo estragos. Sí. Y entonces, pero, a la hora del empiricismo, la ciencia empírica, que no era matemática, del tono en esencia, ¿verdad? Se basaba en la inducción, le faltaba ese rigor. Y entonces fue cuando surge el método, la idea del método científico. O sea que el método científico se construye no para las ciencias, sino para darle rigor de ciencia a la ciencia empírica, porque la que tenía rigor de ciencia era la ciencia lógica, básicamente, deductiva. ok, ¿Me explico? pero ahí Ese yo era lo voy que a tenía. decir una cosa. A mí siempre me ha parecido que ese nombre, inducción matemática, a mí me parece muy confuso lo que nos enseñan cuando nos enseñan inducción matemática, porque no tiene que ver con lo que se entiende por inducción. ¿Por qué? ¿Qué se entiende Porque, por inducción? porque lo que nos Dime. dicen, por ejemplo, es, Es válido para demuestra por uno. inducción matemática que, qué sé yo, que la suma de los n primeros naturales es n por n más 1 entre 2. No. Es válido para el ¿Cómo es la primero, cosa? válido No, para el no, no, número n y demuestro que es válido para el n más 1. Son 3 pasos. no, Y entonces ya tú va, dices, bueno, ya va. pero ¿cómo llegaron no te dicen cómo llegaron a la fórmula n por n más 1 entre 2? Que esa es la inducción. La O No, sea, no, demuestras. no, 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 o no, sea, no, Te la no, 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 demuestras. inducción no. es de ir de casos particulares a una cosa, a un caso general, Correcto, ¿ok? correcto. Y O entonces, sea, inducción es la generalización. Ir de lo particular a lo general, eso es el exacto. pensamiento Pero inductivo. Pero no inducción es no es los matemática. En ejercicios que nos matemática se mandan a hacer, demuestra. los ejercicios Porque que esa nos es mandan a inducción hacer. matemática. Cuando nos Eso es dicen, inducción pero matemática. cuando nos dicen inducción matemática, ya nos dan las fórmulas, nos dicen, demuestra esto. No, Y luego señor. uno hace el ejercicio. Pero no te dicen cómo llegaron a esa fórmula. Y de pronto te dicen la suma de los primeros cuadrados, la suma de los primeros cubos, o qué sé yo, No o sé un de qué montón estás de fórmulas. hablando, pero para mí inducción matemática es que en realidad tú partes... Ajá, ¿qué entiendes tú por inducción matemática entonces? ¿A qué te Bueno, refieres? los Porque no, ejercicios, no, yo no estoy me hablando cuadra lo de que tú estás tal diciendo. como enseñan inducción matemática, y eso me lo enseñaron tanto para las Olimpiadas Matemáticas como en la Universidad Simón Bolívar. Me dijeron, Ajá, mira, por ejemplo, el caso sencillito, ¿ok? La suma de los primeros n naturales, o sea, la suma de 1 a n, igual ajá, a n por n más 1 entre 2. ¿Eso lo Demuestra descubrió eso. ajá. quién? Bueno, Gauss. Gauss tiene una anécdota fantástica con eso de niñito, ¿no? Y de Y hecho, eso es verdad, esa anécdota de Gauss está bueno, registrada. no, pero el profesor ya la sabía. O sea, sí, está registrada. Y de hecho, hay una película, te puedo mostrar la escena de la película, bien bonita. Pero, ok, pero el punto es que lo que nos hacen de ejercicio cuando nos enseñan inducción matemática es que nos dan una fórmula, o sea, nos dicen la suma, por ejemplo, la suma de los primeros naturales n por n más 1 entre 2. Entonces uno dice, demuestra eso. Entonces uno dice, n igual a 0, sí da. Luego, supón que es verdad para n y de ahí deduce que es igual que es verdad para n más 1. Deduce, no demuestra. Demuestra, o Correcto. sea, de suponer, el paso inductivo es suponer que es verdad para K, vamos a decirlo, a la gente le confunde usar la misma letra N, de repente, ok, supón que es verdad para K y de ahí deduces que es verdad para K más 1, entonces ya, el dominó, o sea, tumbas la piecita de dominó y si demuestra que cada piecita de dominó empuja a todas las demás, ya tienes el Pero infinito, es ¿cuál es verdad tu para todos problema los con números. eso? Mi problema es que eso no es ir del caso particular al general. Pero es Claro. que estás No, ir del confundiendo, caso particular al general es el que se puso a decir, a ver, ¿cuál es la 1 más 2 es 3, 1 más 2 más 3 pero es 6 tú y estás tal. confundiendo, si me permite decírtelo, tú estás confundiendo una estrategia docente con la inducción. Exacto, Estás exacto. confundiéndola, porque lo que pasa es que cuando uno Correcto. enseña, igual que le dice al tipo, le muestre que el límite de seno de x entre x es igual a Es 1. igual a- Coño, por favor, este,
si no le dices al chamo, sino que dice, encuentra ese límite, el pobre carajo va hasta 100 años en eso. Entonces tú tienes que guiarlo de alguna manera y eso es, si tú quieres, tú puedes criticar la forma en que se enseña, pero eso no quiere decir que alguien no derivó esas fórmulas. ¿No te Mira, parece? Tomemos lo que dice Lionel. Tomemos lo que dice Lionel. Inducción es decir que si es verdad para esto, y es verdad para esto, y es verdad esto, es para llevar para todos. Es una verdad ¿Okay? general. Es una verdad general. Ese Aristóteles, que fue el que dijo que existía el razonamiento inductivo y el deductivo, ese fue el que inventó eso. Es un tipo muy genial. Él fue el que se le ocurrió pensar de que estaba el inductivo y el deductivo. Entonces, el deductivo era, si yo digo que todos los griegos son mortales y Aristóteles es griego, entonces Aristóteles es mortal. Ese es un ejemplo típico de deducción que lo resolvía con los silogismos. Pero él también decía los inductivos. Entonces el inductivo decía, se fue Gustavo. ¿Sí qué? Se molestó. Ya llegó otra vez. Sí, molestó porque no lo dejamos hablar. Se me cayó el internet, ya volví. Pero bueno. La inducción. Déjame decirte lo que era inducción para Aristóteles. Entonces decía, si yo digo que Protágoras era filósofo y era griego, y entonces el otro era filósofo y era griego, y el otro filósofo y era griego, entonces todos los griegos son filósofos. Ese era un ejemplo de inducción. ¿Me explico? Que él tomaba una serie de ejemplos y en base a eso generalizaba. La inducción es generalización. Ok, entonces en matemática, entonces, si yo quiero, supongo que nadie me dijo, y yo quiero encontrar una fórmula para la suma de los primeros naturales. Pero eso fue lo que hizo Gauss. A él nadie le dijo cuál era la fórmula. Exacto. No, ok. Primero que nada, la anécdota de Gauss es específicamente del 1 al 100. Okay. No, pero es que todo... Yeah. Ok, pero... Gauss dedujo la fórmula general. Perdóname que te lo digo. De un caso particular. De un caso particular. Ok, yo estaba hablando de que la anécdota que siempre cuentan es que el profesor les quería hacer pasar un montón de tiempo sumando de 1 a 100 y tal. Ok, ya, ahora, Gauss por supuesto que hizo miles de cosas. Mi punto es que lo que nos enseñan como inducción matemática no tiene nada que ver con ir de casos particulares hasta el general. Pero es que tú te desconectaste cuando te dije, estás confundiendo un método didáctico con el problema. Eso es un método didáctico. Uno como método didáctico, cuando enseña inducción, le dice a los chamos, demuestra esto, igual que le dice... No, cuando enseñan inducción matemática, es que eso es lo que para mí es confuso. Luego los matemáticos, como en el contexto de matemáticas, dicen, demuestras por inducción. Y cuando quieren decir demuestras por inducción matemática. Es que, bueno, es que para casualmente, donde está el error es que se confunde inducción matemática con inducción. Exacto, que son dos cosas muy diferentes. La inducción matemática es una forma organizada, metódica, regulada matemáticamente de hacer inducción. Pero claro, es inducción. No, ahí yo niego eso. No es de hacer inducción. Es una vez que hiciste la suposición. No es cierto. Ya va. No, ninguna suposición. Yo te puedo decir, o sea, a mí me pusieron un problema en la Olimpiada de Matemáticas. Pero eso es una estrategia. Escucha. Yo no sabía cuál era la fórmula. Ok, te puedo decir, el problema 4 de la Olimpiada del 81. Yo no sabía cuál era la fórmula. Y me puse a probar casos particulares. Me pareció, parece que esta es la fórmula. Voy a ver si la demuestro por inducción matemática. Claro. Pero, entonces, ahora, todo ese proceso juntos es lo que a mí me parece debería llamarse inducción matemática. Es que eso es. Bueno, pero es lo que enseñan, y eso es lo que me parece chimbo. Es lo que enseñan, eso es la didáctica. Bueno, tu problema es con lo que te enseñaron, pero realmente no tiene que ver con la inducción. Y se dice, lo demuestras por inducción, tal, dice. Ya, me falta un punto. Aristóteles fue el que separó deducción de inducción.
dijo que la deducción era segura y que la inducción era falaz, a menos que fuera completa. Es decir, si tú dices fulano es brillante y fulano es brillante y fulano es brillante y ya agrupas con todas las personas que están en ese grupo y todas las personas del grupo, tú demostraste que cada uno de ellos es brillante, tú puedes decir todos son brillantes. El grupo es brillante. El grupo es brillante. ¿Me explico? Si no, no podías porque decir. tú agotaste. Eso te llevó al hecho de que las reglas generales, que eran de magnitud infinita, porque ya el infinito era un dolor de cabeza para los matemáticos, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el infinito, entonces la gente decía, entonces en la matemática no se puede hacer demostraciones. Hasta que llegó e inventó un mecanismo, que es el mecanismo de herencia, que eso no es solamente de I más uno, sino sencillamente es un problema de herencia. Si tú generas algo y al generar algo lo generas con una propiedad, entonces todo lo que tú generas tiene la propiedad. Por si para cual, ese es Claro, el ahí, concepto bueno, tú generalizado. sabrás quién tuvo quién generalizó la inducción matemática, ¿cómo la llaman? La inducción estructural. Eso yo no sé Ajá, si... correcto. Eso es lo que se llama inducción, porque tú haces inducción estructural, correcto. En computación ¿no? eso es fundamental. En computación cuando generas, qué sé Porque yo, realmente ahí lo que estructuras estás usando es discretas recursión. Porque Creas para todos los efectos, que una de las cosas que me costó a mi trabajo entender la diferencia entre inducción y recursión. Claro. ¿Por qué? Porque recursividad. realmente la recursión es inducción. Claro. Pero lo que pasa es que la inducción que te enseñan a ti es la inducción aritmética clásica de Peano, que usa Peano. Pero realmente en computación, tú llegas y te aprendes a hacer inducción sobre cualquier tipo de estructura ilimitada. Y eso es sí. inducción, ¿te das cuenta? Pero Por ese es el eso mismo esquema. Marcela estudia computación para que veas inducción estructural, que es una generalización de la inducción matemática que te enseñaron. Marcela llegó ya, ok. Ok, ok. Sí, sí, Es mucho más rica la inducción hace estructural. rato. Ahora, Ok, oye, bueno, Ok, la pero entonces recursión, volvemos al punto inicial. Volvemos al punto inicial. ¿Qué vuelve. es ciencia? Tengo un Entonces, lo que punto. pasa es que cuando efectivamente, y Miro tiene toda la razón del mundo, porque es el método científico, pero el método científico era porque querían darle un mecanismo contundente a los empíricos que fuera tan contundente como el de los matemáticos. Y entonces ellos inventaron el método científico y entonces vino pero no es porque la Ahora, ciencia es la una ciencia pregunta. Pero déjalo empírica, la terminar un ciencia es momento. la No, ciencia que pero que venía quiero antes. aclarar. Una pregunta, tú dijiste, Bacon separó filosofía natural y filosofía moral, y Bacon Ajá. tiene la culpa del debate de ustedes. Pero en esa separación, ¿dónde dejó las matemáticas? En la moral. Sí, porque ¿En la natural serio? era la de la Sí, señor. naturaleza. La Sí. matemática no es una ciencia de la naturaleza. Pero es una filosofía moral, ¿en serio? Según Bueno, Para Bacon. eso se le Bacon, ocurrió para a él. Bacon, Para No, Bacon, no, sí, pero bueno, para ¿Cómo Bacon. no para digas que es Bacon? una filosofía moral, pero que no está, o sea, es Lo que una, no es empírico. claro, no es empírica. Exacto, porque no era empírico, exactamente. Eso es todo. O sea, Porque es no es era moral, una, natural. pero es moral. No, no es moral. no, No, pero no, es no es que la moral, por palabra moral ahí favor. lo que es No es moral. binaria. O sea, No, no, no te por metas en supuesto que, Ahí hay un corte que hay que buscar el machete más fino. claro, No, Exacto. Bueno, no, Muy porque si le bien. estás echando la culpa a Bacon, No, no, entonces no. habría que... no, no, Estoy no, no. bueno, diciendo no que le está Bacon fue el echando que la Pobrecito culpa, Bacon, estableció. no. pero él es el Bacon fue el culpable. que estableció la separación, el divide. Él fue el que hizo el divide. Y entonces él lo que hizo es que debería haber un método, o sea, no sé, él no lo dijo, pero lo que quedó implícito es que la gente que hacía filosofía natural, ¿verdad? Debería tener un mecanismo tan efectivo como los que tenían los de la filosofía formal o de la filosofía, de la otra filosofía, las matemáticas. ¿Te das De cuenta? cartesiana, de que yo pienso, luego existo. Tengo un punto Dime. aquí, y me voy a salir de la discusión matemática propiamente dicha, pero me baso en Aristóteles y en Galileo, que ya fueron nombrados. Ve el fenómeno. La física aristotélica decía que para que algo se mueva necesita una fuerza. Si yo empujo un mueble, lo muevo, pero si lo dejo de empujar, no se mueve. Sin embargo, Aristóteles fue testigo en algún momento de su vida del
un bloque de hielo, un pedacito de hielo que lo tiraron por encima de un lago que estaba helado. Y él veía que, oh, pero este se siguió moviendo. Le dio un empujón y se siguió moviendo. Y desde allí comienza un proceso de la humanidad, de los tipos que piensan, hasta que llegó el amigo Galileo y empezó con aquellos experimentos de los planos que se movían y que les daban El una plano inclinado. velocidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por la vía del plano inclinado hubo alguien, el propio Galileo probablemente, que decidió dar el salto mental de abstraer el punto de lo concreto al acto, es lo que crea la ciencia. ¿Por qué? Porque con la ciencia yo puedo crear el movimiento rectilíneo uniforme, que no necesita fuerza, pero con el cual yo invento un engranaje que mueve un carro. O descubro que el carro se mueve porque hay una fuerza que no está en él, sino en el suelo, que es la fuerza de roce, la que se genera. Resulta que el carro es empujado por el suelo. Claro, yo estoy generando con un motor un movimiento que obliga al suelo a reaccionar y ahí aparece Newton. Pero quiero decir en pocas palabras, el método científico ocurre cuando usted puede de un caso particular generalizar y el caso más general de todos es pasar de lo concreto a lo abstracto. Punto. Así es, correcto. Bueno, sí, es que la generalización es una abstracción. Es decir, aquí no estamos saltando todo el medioevo, que es donde está el problema de los universales. Claro. El problema de los universales es que la gente decía que las únicas cosas que existían eran así, de arte Abelardo, Rossellino y todo ese grupo que objetaba la existencia de la gente abstractos. Solamente lo único que existían eran cosas particulares, no existían las cosas generales. Las ideas generales no existían. ¿Te das cuenta? Lo que hizo Abelardo, no fue Abelardo, fue Ockham. Ahorita no recuerdo cuál de los dos. Ockham fue el que dijo que existían los conceptos. Claro. Entonces la idea se consolidó, llegaron a un acuerdo y dijeron, ok, trabajemos con los conceptos. Y con eso se acabó yo tengo conceptos y entonces se surgió el conceptualismo. Y entonces se resolvió el problema de los universales, pero no se resolvió, porque entonces se creó el problema de la mente-cuerpo, porque los conceptos están en la mente. Bueno, la pregunta de hoy en día es si los conceptos son materiales o no son materiales. Según Goldman, ese problema lo creó Descartes. Bueno, estoy compartiendo en pantalla porque correcto, sí. He buscado y me he encontrado, fíjate, o sea, este tema del rol de las matemáticas en la filosofía natural de Francis Bacon, una tesis de hace pocos años. O sea, 185 páginas, o sea, y discute, pero pareciera como que la matemática como instrumento para darle apoyo. Lo veía como un instrumento más que nada. Exactamente, no un instrumento, como lo veía Emiro, que Emiro dice que es una disciplina que es instrumental. Que es un lenguaje que usamos. Es un lenguaje. No es un lenguaje. No es un lenguaje, no solamente porque el lenguaje es el conjunto de reglas. ¿Te das cuenta? Ok. Es lo que haces con el lenguaje, es la actividad lingüística. Hay un libro de Popper donde Bacon sale muy mal parado. Bueno. Porque, ¿Cuál? Creo que es la miseria de la... El historicismo. De la miseria del historicismo. Ok, bueno, ya cambió todo lo que yo tenía pensado hacer. Ya no vamos a ver el ascenso del hombre. Lamento mucho. El hombre ha descendido mucho. Habría que hacer el descenso, ¿no? Bueno, yo les puedo mostrar. Ok, entonces ya están de acuerdo o al menos están de acuerdo. El desacuerdo permanece. No, estamos de acuerdo en nuestro desacuerdo. Claro. No, bueno. Es lo más importante. Okay. No. Esto es más importante, ¿verdad, Jorge? No hay nada más importante que estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Ok. Claro. Pero entonces Jorge sigue pensando que matemáticas es una ciencia. Por supuesto. Es una ciencia. Que no es una ciencia empírica. Que no es una ciencia empírica es otra cosa. Es una ciencia formal. Lo que pasa es que... Ahora, me gustaría saber... Te me volviste medieval otra vez. Me gustaría saber si la sociología... Me volviste medieval. Ahora, Emiro,
en el Perdón. uso común de la palabra científico, Ujú. o sea, El socialismo digamos, científico de Marx. digamos, tú te graduaste en matemáticas y la gente te ve como un científico, o sea, No, es que pero No, yo creo que la gente me ve como un estúpido porque me gradué de matemático. Si hubiera sido más inteligente, te mira, hubiera el graduado problema es de que economista o de se, abogado, de Finanzas, algo que produjera en dinero, finanzas. de finanzas. mira, el problema básico es que si tú las matemáticas no las tienes como ciencia, en todas las políticas nacionales de ciencia y tecnología quedan fuera las matemáticas, Ah, bueno, porque pero eso no es un son ni problema ciencia ni es práctico. tecnología. Eso es un problema práctico. Pero por eso es Perdón. conveniente Y considerar la ciencia en por ese alguna sentido, razón que sea. todos los estudiantes de la computación de la Simón Bolívar están muy agradecidos contigo, Claro. porque tú, en vez de hacer ciencia de la computación, le pusiste a la carrera ingeniería de la computación para que se pudieran colegiar. sí, sí. Correcto. Eso, la Exacto. pelea de Sí. Jorge con el Colegio de Ingenieros, No, no, creo pero que es muy la No, tenemos no, grabada. importante no. Ok, porque, Yo no pero lo, Todo yo lo no, te das contrario. cuenta. yo no No, peleé con pero el colegio de ingenieros, yo me apoyé en el colegio de ingenieros porque yo claro, soy ingeniero civil y claro, yo ok, tenía todo el derecho de perdón, ser ingeniero. claro, me, me, pero me fíjate expresé que, mal, pero ok, está cuenta bien. que Yo tuviste que entiendo ese convencerlos. razonamiento de Jorge, perdóname que me extienda, lo comprendo, pero se riñe eh, con mi visión cuando trato de comprender realmente, para mí por lo menos, las diferencias entre la ciencia. Por ejemplo, el caso que te daba, para expresarme mejor, que yo no lo había reflexionado, me hizo reflexionarlo Mario Livio cuando está discutiendo esta serie de temas. Y dice, pero fíjate que no todas las ciencias, como siendo lo contrario de la física, este, que en algún momento Newton fue uno que decía, bueno, si no lo formalizamos matemáticamente no sirve. Entonces, pero no todas las ciencias hicieron eso. Ni los químicos ni los biólogos hacían eso. Fíjate qué interesante. Fueron más que nada los físicos los que se empeñaron en que la rigurosidad tenía que venir por la vía de la matemática. Pero ese no fue el camino de los biólogos ni fue el camino de los químicos. Y sin embargo, ellos construyeron ciencias sumamente importantes. Hoy en día hay esfuerzos, se han hecho esfuerzos por matematizar la biología, sobre todo en términos de la genética. Bueno, porque se pueden manejar los genes con las probabilidades y la teoría de las cadenas y un poco de cosas. Pero fíjate que el desarrollo científico no necesariamente necesita el lenguaje matemático. De acuerdo. Sí, sí, los conceptos que usaban Darwin, Apoyando, los apoyando a atomistas. lo que dice Miro sobre los químicos. Tengo este libro que es de Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico, donde para Ajá, nada yo hay lo tengo. matemáticas y donde hay un rigor, porque lo que caracteriza al método científico no es la matemática, es el Es el rigor. rigor. Ujú. Es el rigor, es el rigor. Y Ahora, Es el entonces rigor. allí es donde uno puede confundirse, no, porque la matemática es rigurosa. Sí, pero no solo la matemática es rigurosa. Tú tienes que ser riguroso con el pensamiento y allí hay que recoger del camino a los cartesianos que se empeñaron en buscar una verdad indiscutible para crear ciencia. Después te puedes poner en desacuerdo con Descartes y todo lo demás, pero esa idea básica de que debo despojar de dudas todo lo que pienso, todo lo que pretendo que se piense. Eso es el rigor matemático. Claro, Bachelard lo discute exhaustivamente para demostrar cómo las ideas locas se fueron depurando en estos dos siglos, estos dos, tres siglos, no. y digamos que logra la unión del concepto de ciencia. ¿Por qué? Porque si tú hablas de método científico y exiges que sea matemático, tienes que excluir a la biología y a la química. Y no es así. Y cuando, no, pero y la fisicoquímica, ya ahí apareció la matemática jugando un rol, pero la química como tal, la que se construyó a partir de la tabla periódica, fue buscándole rigor a los colores que aparecían cuando se quemaba en un mercurio una sustancia cualquiera. Mira, sulfato de cobre,
te da azul. Ah, entonces hay cobre allí. Y ese tipo, pero vamos a ver si es verdad que hay cobre. Ahí está el punto. Vamos a ver si es verdad. Vamos a rigurosidad, no encuentro el verbo. Poner el Rigor No, rigor. Poner, rigurosidad es o correcto. rigor, ¿no? poner el Sí, rigor. sí, el Entonces, rigor. esa es la clave de lo que estamos hablando de método científico, el rigor. La matemática La nos ayuda, disciplina. la Ok, Por disciplina, eso mira, es que una claro, disciplina. disciplina, la les, disciplina, el les rigor de la muestro, disciplina. les quiero mostrar cómo, o sea, en inglés se usan Yo mucho, también quiero bueno, mostrar algo. Dale. eh, Pero después me permite mostrar algo. tienen esta terminología en cuanto a educación y tal. O sea, fíjense que usan la Sí, sigla STEM para referirse a sí, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. O sea, sí. La como separa. Eso es, o sea, sí, esa es la costumbre. O sea, las separan y las unen Sí, pero es que los griegos no saben de eso. ya, bueno, no, pero es cómo lo usa la gente, ¿ok? los O sea, profesores entonces, los que decidieron esta terminología, que es algo que sé que usan en Reino Unido, al menos, en Estados eh, Unidos también. bueno, entonces, sintieron, bueno, acá en Reino Unido, cuando en secundaria toman, hay unos cursos de ciencia en que pueden mezclar, STEM. ahí mezclan, STEM. se refiere, cuando dicen ciencia se refieren a biología, física, química, biología. En fin, Sí. ok. Oye, les muestro. Ah, perdón, ¿quería alguien decir algo más? ¿O ya terminamos de Yo, ver lo que estamos viendo? yo, No, Jorge dame, dijo que dame quería. chancecito. Quería Sí, mostrar algo, compartir con ustedes algo. Un por segundito. favor. Solamente un segundito. Fíjense. Le voy a enseñar mi versión del poema de Parménides. Mi versión de un pedacito, que es lo que estoy escribiendo del poema de Parménides. ¿Dónde está? Estoy compartiendo. Sí, Sí. ok. Aquí estoy. ¿Ves? Parménides dice, el ser es y el no ser no es. Eso no se entiende, eso es un enrollo y tal. Pero tú lo pones en lenguaje y pones, ese es el predicado, el ser es el sujeto, entonces el ser es y la negación del ser no es. La nada es una abreviación del no ser y por lo tanto la nada no es. ¿Ok? Y así entonces tú empiezas a No, desarrollar. correcto, correcto. Jamás se puede llegar a conocer el no ser, eso no lo he hecho, pero aquí está, por ejemplo. Aquí el pensar y el ser es lo mismo, entonces el pensar en términos formales es el pensar, si para todo X, si X piensa, entonces X es, lo cual es lo mismo de decir que si X piensa, eso implica que X es, y que si X es, X piensa. Bueno, esto es Descartes, Descartes, esto Descartes, es Descartes, o sea que sí. realmente lo que dijo Descartes no lo inventó él, ya No lo está inventó, implícito en no, Parménides, sí, ¿te das señor. cuenta? Pero lo que dijo Parménides es mucho más fuerte, porque Parménides dijo que todo lo que es, piensa. O sea que el ser en sí, el abstracto, es un ser pensante. O el ser absoluto es un ser pensante. O sea que realmente eso está implícito allí. No, para Pero Parmenides cuando era un tú, sí, solo sí. para Parménides era lo mismo, como lo redacta Parménides, el pensar y el ser es una Es misma cosa. O sea, Esto igual, es eso es lo que dice él. Él dice igual. en su lenguaje, porque él no sabía de lógica matemática. Ya, claro, El claro. pensar y el ser es una misma cosa. Bueno, cuando tú lo traduces eso a lógica de Frege para acá, lógica matemática moderna, es para todo X, si X piensa, si X piensa, si solo si X es. O sea que el ser y el pensar es lo mismo, o son equivalentes. Bueno, Heidegger dice, Bueno, y el así sigo, no pensar quería, es la morada del yo ser. estoy haciendo todo el poema en lógica simbólica. Me encantaría verlo cuando lo termines.